soy entrenador deportivo egresado de la Universidad de Santiago de Chile. Poseo un diplomado internacional en preparación física y actualmente me desempeño como entrenador en Célula de Entrenamiento, junto con Renato y Enzo, que ya se presentaron. En relación a lo que vamos a ver hoy día, vamos a hablar sobre el entrenamiento de fuerza en el fútbol, principalmente en relación a cuatro pilares que son importantes, que al momento de desarrollar la presentación consideramos, que son la fuerza, primero que todo, definir qué es la fuerza, a qué se refiere con niveles de fuerza, fuerza de vectores, tiempo de aplicación y especificidad. Luego veremos fuerza y fútbol, ya por qué es necesario entrenar la fuerza de los futbolistas, cómo podríamos evaluar y monitorear el entrenamiento de fuerza en este deporte, cómo podemos seleccionar los ejercicios, qué ejercicios podemos seleccionar y cuáles son los componentes, método avanzado de entrenamiento, etcétera. Posteriormente pasaremos a la periodización, donde hablaremos sobre consideraciones generales, los distintos momentos de una temporada en el fútbol y cómo administrar las cargas de entrenamiento y ejemplos prácticos con la periodización. Y por último, para dar el cierre, hablaremos sobre consideraciones finales, recomendaciones y ahí daremos paso a las preguntas que se hagan. Entonces nos vamos al primer tópico, la fuerza. ¿Qué es la fuerza primero que todo? Bueno, dentro del mundo del entrenamiento existen variadas y extensas definiciones de fuerza, pero para el propósito de esta presentación nos vamos a centrar en estas definiciones que se encuentran en la literatura, principalmente en estos tres libros que se presentan acá y en alguno que otro como Fuerza, Velocidad y Rendimiento Físico de Vadillo. La fuerza muscular se puede definir como la máxima tensión que se genera en un movimiento dado a una velocidad determinada y también se le puede incluir ángulos determinados. Desde el lado de vista más físico, tenemos que la física aplicada al entrenamiento se basa en la fuerza y la velocidad y cualquier otra variable se puede obtener a partir de cálculos usando estas entidades. O sea, en pocas palabras, la fuerza tiene que ver con una acción en específico y a la velocidad en la que se produce. Pero también existen otros conceptos, por ejemplo, se puede hablar de fuerza aplicada, fuerza interna, fuerza externa, etcétera. Pero eso sería ahondar un poquito más allá en ese tema, y que incluso podría dar para una presentación en específico sobre el tema de la fuerza, pero para mantener la simplicidad y centrarnos en lo que se va a exponer, nos vamos a quedar con estas definiciones, recordar la fuerza que tiene que ver con velocidad en una acción determinada. Si nos vamos un poco más de lleno al tema de la matemática y la física, estos conceptos también resultan importantes. Entender que la aceleración va a ser proporcional, directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo e inversamente proporcional a la masa. Es decir, si tengo menos masa y aplico más fuerza, voy a ser capaz de acelerar un poco más. Y además, considerando que la fuerza es una magnitud vectorial, es decir, tiene sentido y tiene dirección, ¿ya? O sea, esos son aspectos clave a considerar al momento del entrenamiento de la fuerza del futbolista. ¿Qué otros aspectos tenemos? Tenemos la especificidad, por ejemplo. ¿Qué tipo de manifestación de fuerza es la que necesitamos desarrollar? Si vamos a desarrollar fuerza reactiva, fuerza dinámica lenta, dinámica rápida, etcétera. Bueno, estas son definiciones que voy a presentar un poco más adelante, pero para darle una introducción a eso, también es importante saber el vector, es decir, hacia dónde se aplica la fuerza. Generalmente en el fútbol tenemos acciones con cambios de dirección, tenemos sprints, tenemos aceleraciones, saltos, o sea, hay una multiplicidad de vectores que van sucediendo a medida que transcurre la acción deportiva en el fútbol. También es sumamente determinante no solamente la fuerza que se posee, sino el tiempo en el que se aplica, o sea, cuánto tiempo tenemos disponible para aplicar fuerza. ¿Tenemos el mismo tiempo que un levantador de pesas, por ejemplo, para desarrollar fuerza o tenemos menos? Y por último, niveles de fuerza. No todos los deportistas ni los deportes requieren el mismo nivel de desarrollo de fuerza. Y vamos a explayar un poco más eso. Niveles de fuerza, de acuerdo a la propuesta de Vadillo, existen diferentes grupos de deportes con diferentes necesidades de fuerza. Tenemos deportes con baja necesidad de fuerza, media baja, media alta y muy alta, y en base a eso es cómo podemos seleccionar las cargas de entrenamiento. También por otro lado, tenemos que considerar cuál es el nivel de fuerza de los deportistas. Si son deportistas iniciantes, probablemente se encuentren en esta zona, en donde bastará con incluir un entrenamiento de fuerza bastante general y van a empezar de inmediato a elevar su rendimiento. Luego, a medida que avancen y progresen en experiencia y edad, van a llegar a un punto en que no necesariamente ser más fuerte, en este caso en sentadillas, les va a significar más rendimiento que en esta zona. Y ahí entra la pregunta,
¿Qué pasa si tengo un deportista que ya es muy fuerte, por ejemplo, en sentadilla, ya que levanta 2 veces su peso corporal? ¿Qué pasa si aumento su fuerza y va a ser mejor? Bueno, la verdad no es tan clara la respuesta. Aquí entra en otro juego los vectores, ¿ya? Que es importante determinar hacia dónde se aplica. ¿Por qué? Porque la fuerza es una magnitud vectorial, o sea, tiene dirección y sentido. Y el entrenamiento tiene que cumplir con la correspondencia dinámica y la teoría de fuerza vector, que en propias palabras tiene que ver con la similitud de la acción y cómo se entrena. O sea, la biomecánica, la orientación y la producción de fuerzas tiene que ser similar a la acción deportiva. Pero solamente necesito eso para aplicar mis ejercicios, o sea, solamente con que entrene en el mismo vector que ocurre las acciones del deporte, ¿voy a mejorar? No, hay que considerar todo lo que hemos estado mencionando. Otro aspecto importante es el tiempo de aplicación. ¿Cuánto tiempo tienen las acciones para ser ejecutadas? ¿Todas tienen la misma acción? Podemos ver, por ejemplo, aquí, en el caso de un levantador, powerlifter, que al menos tiene hasta 800 milisegundos para aplicar fuerza, pero en cambio un velocista tiene menos de 300 milisegundos para aplicar fuerza. Entonces, todos tienen el mismo tiempo para aplicar fuerza. Por ejemplo, la fuerza isométrica máxima, es decir, la máxima fuerza voluntaria que alguien puede ejercer, toma entre 0,6 a 0,8 segundos, o sea, entre 600 a 800 milisegundos. Sin embargo, la mayoría de las acciones deportivas ocurren en mucho menos tiempo, o sea, los deportistas tienen que ser capaces de aplicar mucha fuerza en poco tiempo. Entonces, considerando todo lo mencionado, es necesario tener en cuenta qué acciones, en qué tiempo y cuánta distancia o rango de movimiento ocurre. Y por último, y en ese sentido, mejorar el RM en cualquier ejercicio significará que el deportista va a ser mejor. No necesariamente. Lo que es más determinante es la tasa de producción de fuerza, es decir, cuánta fuerza es capaz de aplicar el deportista en un momento dado. Por ejemplo, tenemos dos deportistas, un deportista A y un deportista B. A simple mirada, uno podría decir, ah, ya, el A es más fuerte que el B. ¿Por qué? Porque él alcanza un pico de fuerza mucho más alto que el B. Pero esto al final la respuesta es depende. ¿Por qué? Depende del tiempo. Si, por ejemplo, A fuera un velocista, estaría totalmente en desventaja en comparación a B. ¿Por qué? Porque como vimos, las acciones de un sprint ocurren en menos de 300 milisegundos. Por lo tanto, B es capaz de producir mucha más fuerza en ese tiempo que A. Entonces ahí ya habría una diferencia entre no necesariamente el que levanta más significa que es más fuerte. Pasando a otro punto, tenemos la especificidad de la fuerza. ¿Cuáles son las manifestaciones de fuerza? Para el bien de la presentación o para el propósito de la presentación, nosotros nos vamos a encasillar con estos tipos de manifestaciones, pero en la literatura van a encontrar muchas más. En el caso del fútbol, los niveles de fuerza reactiva, los niveles de fuerza dinámica rápida, los niveles de fuerza dinámica pesada, los niveles de fuerza isométrica máxima, los niveles de fuerza explosiva, o sea, fuerza reactiva, fuerza dinámica rápida, fuerza dinámica pesada en relación a cuánto tiempo hay y cuánta carga externa se le aplica, ¿ya? Y fuerza explosiva o también RFD. Fuerza y fútbol. Pasamos allá al tema de interés. ¿Qué es importante el entrenamiento de fuerza en el fútbol? Primero que todo, para poder mirar las demandas de los partidos y así prevenir lesiones a los deportistas. Segundo, mejorar el rendimiento de las acciones específicas. Por ejemplo, sprints, saltos, cambio de dirección, acelerar, frenar. ¿Qué más? Tenemos luchas también al disputar un balón, etcétera. Permite, por lo tanto, mejorar el rendimiento en el partido, prolongar la carrera deportiva y además el entrenamiento de fuerza es clave porque la práctica de fútbol es insuficiente por sí sola. O sea, si tenemos un futbolista que no entrena fuerza versus otro que sí entrena y le dedica tiempo a eso, está totalmente en desventaja el que no entrena la fuerza. ¿Por qué es importante el trabajo de fuerza para prevenir lesiones? Aquí tenemos una imagen en donde se muestra la incidencia de lesiones por cada 1000 horas de juego y la severidad de estas. Entonces, tenemos que mientras más alta, mayor es la severidad, por lo tanto, más días fuera. Y por este lado, tenemos que mientras más hacia la derecha, más frecuente es la lesión. Entonces, teniendo una imagen de cuáles son las principales acciones, podemos tener una idea de cuáles son los mecanismos de lesión que pueden ocurrir en un deportista y que por lo tanto tenemos que tener ojo. Aquí, que es una de las lesiones que tiene más incidencia, por ejemplo, una lesión en los isquiosurales, lesiones a los aductores, contusión en las piernas, lesión a los gastronemios, cuádriceps. Entonces, en ese sentido, nos hace darnos cuenta de que quizás es necesario reforzar estos músculos porque por algo tienen una gran incidencia de lesiones. Por ejemplo,
isquiosurales, suelen lesionarse por los sprints, si es que no hay un buen trabajo de sprint durante la semana, la musculatura aductora por los cambios de direcciones, por lo tanto es importante tener ojo, y los gastrocnemios, que también es importante fortalecer no solamente realizando movimientos de sobrecarga tradicional, sino que también aplicando pliometría, que veremos más adelante. Y por otro lado, también tenemos que las lesiones, que estas quizás no son tan frecuentes, sí son de gravedad, porque hasta al menos son 200 días fuera o más, dependiendo de la gravedad de la lesión. Por lo tanto, tenemos que tener idea de cuáles son los principales mecanismos que puede llegar a producir, por ejemplo, una rotura de ligamento cruzado anterior o una fractura, que quizás está más condicionado por algún factor externo que interno. Entrenamiento de fuerza en el fútbol, por lo tanto, nos permite reducir la incidencia de las lesiones, mantener una salud del jugador óptima y que tenga disponibilidad para partidos. Por lo tanto, va a ser un jugador más resiliente, con mayor durabilidad, capaz de poder involucrarse en mayores entrenamientos, en una mayor cantidad de entrenamiento y aumentar la cantidad de minutos jugados. Por lo tanto, eso impacta directamente lo que ocurre en el equipo. Se ha observado que los jugadores o los equipos que tienen una tasa de lesión más baja obtienen mayores puntajes y una mayor posición en la liga y reducen el costo financiero del equipo. O sea, el trabajo de fuerza es totalmente fundamental para que el equipo total aumente su rendimiento. Por otro lado, también es importante entender que el entrenamiento de fuerza no es el fin, es decir, no nos interesa que el deportista mejore en un ejercicio de sobrecarga como tal, no, no. El objetivo no es que a medida que avancen los días, en los microciclos, los mesociclos y la temporada, nuestro objetivo no es que el deportista levante 2 veces su peso corporal en sentadilla y que con eso es suficiente, no. En verdad lo que nos interesa es que el deportista utilizando el entrenamiento de fuerza sea cada vez más eficiente y eficaz en su deporte, que en este caso es el fútbol. Por lo tanto, tiene que haber un balance entre el entrenamiento y recuperación. Y aquí es donde a veces el entrenamiento de fuerza se ve perjudicado, porque si tenemos un calendario competitivo muy extenuante, se suelen sacar sesiones de fuerza para priorizar la recuperación o los trabajos en cancha, y eso va a ocurrir. Por lo tanto, ahí hay estrategias como las microdosis, que se van a mencionar un poco más adelante, que podrían ser estrategias que nos permitirían mantener a los jugadores con algunos estímulos de fuerza que serían importantes. Entonces, volviendo a la idea anterior, es importante entender que el trabajo de fuerza es el medio y no el fin para mejorar el rendimiento en partidos, y hay que tener en cuenta que se pueden llegar a disputar uno, dos o incluso hasta 3 partidos por semana, dependiendo del equipo, de la liga, etc. Bien, pasando a otro punto sobre evaluación y monitoreo de la fuerza en fútbol. Primero que todo necesitamos saber cuáles son las necesidades del deporte, cuáles son los factores de rendimientos clave. Y ante eso, hacer una comparación. ¿Cómo se encuentra el deportista en relación a estas necesidades? ¿Cuál es su nivel? Por ejemplo, ¿cuál es su nivel de fuerza dinámica pesada? Por ejemplo, el RM que tiene en sentadilla. ¿Cuáles son sus niveles en fuerza reactiva? Lo que se mide haciendo un drop jump. ¿Cuáles son sus niveles? ¿Cuáles son sus niveles de fuerza dinámica rápida, que se puede medir con un CMJ o un squat jump? ¿Cuáles son sus niveles de fuerza isométrica máxima? ¿Y cuáles son sus niveles de RFD? Entonces, es necesario tener esa imagen. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos diseñar la sesión de entrenamiento de fuerza en base a esto y no trabajar a ciegas. Entonces, se ha observado, por ejemplo, en la literatura, que valores de 2 veces su peso corporal en sentadilla es más que suficiente para un deportista, un futbolista. Un índice de reactividad mayor a 2 es muy bueno. Que según la posición salten sobre 35 centímetros también es bueno en fuerza dinámica rápida. La RFD, o perdón, la fuerza isométrica máxima medida en un tirón de medio muslo, que marque al menos 50 newtons en relación al peso corporal, también es muy bueno. Y la RFD ojalá siempre lo más alta posible, en el menor tiempo posible. También hay que considerar al momento de aplicar las evaluaciones si el deportista, nuestro futbolista, es titular o reserva, porque va a incidir en cuántos minutos juega, en cuántos partidos semanales disputa, o si es que parte titular o parte suplente, porque eso condiciona la carga de entrenamiento que se le aplica, cuáles son las necesidades individuales, eh, cómo se encuentra en relación a los factores claves de rendimiento, cuál es su predisposición a lesiones, tiene algún desbalance importante, tiene algún déficit en sus factores claves de rendimiento que está muy bajo, y eso se realiza mediante la evaluación y el monitoreo. Y por último, ¿qué posición ocupa en la cancha? Si es defensa central, si es lateral, si es mediocampista central, extremo, si es delantero centro, etcétera. Porque todo eso
cambia las demandas que necesita el deportista. Y esto, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica o de manera más visual? De esta manera, realizando, por ejemplo, una tabla con colores, donde el rojo es que está más bajo y lo verde significa que está en un mejor nivel. Entonces, en este caso, que corresponde a un deportista que juega rugby, se realizaron diversas evaluaciones, tanto de velocidad, cambio de dirección, fuerza dinámica rápida, fuerza isométrica máxima, y se observa cuáles son los valores que tenemos. Y una vez que se observa, tenemos los datos, comienza el proceso de diseñar la sesión y trabajar. Y luego, para el proceso de monitoreo, podemos tomar algún eh, de estas variables que sean más interesantes y más importantes dentro de la temporada, porque tampoco se puede estar evaluando en un calendario competitivo extenuante siempre, pero sí al menos se puede seguir monitoreando al elegir algunas que consideremos que sean las más importantes, por ejemplo, un tirón de medio muslo, que no toma mucho tiempo en evaluar, la altura de salto también, que es muy fácil de tomar. Podemos también utilizar un encoder y medir la velocidad a la que mueve una carga eh, fija y cómo cambia en el tiempo, etcétera. La idea es siempre tener algo con que identificar cómo se encuentra nuestro deportista. Aquí tenemos valores normativos de las evaluaciones que se realizan según posición. Ya, entonces podemos realizar esta misma imagen, pero con estos datos y comparar cómo se encuentra nuestro deportista según su posición. Por ejemplo, si tenemos un defensor, ¿cuál es su altura de salto en relación a lo que se observa en la literatura? Esta es una revisión sistemática, por lo tanto es una recopilación de varios artículos y se obtienen estos datos en base a eso, por lo tanto es muy bueno compararlo. Eh, También tenemos, por ejemplo, los mediocampistas. ¿Cuál es la velocidad que tiene? ¿Cuál es la velocidad que está demostrando mi deportista? ¿Cuál es la capacidad de salto que tiene? ¿Está dentro de estos valores? ¿Su fuerza reactiva está sobre 2? Etcétera. Entonces, bueno, esta es una tabla muy interesante para poder realizar estas evaluaciones que les mencioné. Además, también tenemos que entender, en base a las acciones de juego y las posiciones, cuáles son las acciones principales que ocurren. Por ejemplo, en un delantero, en una fase ofensiva tenemos que la jerarquía de movimiento es primero acelera, más que nada desacelera, hace un cambio de dirección, un cut, un corte o hace una apertura muy grande para hacer un cambio de dirección. Aquí tenemos mediocampista, por ejemplo, en una fase defensiva, tenemos que también acelera como principal, luego desacelera, hace un corte o hace un crossover, que es llevar la pierna contraria hacia la dirección que uno viaja. Y lo mismo en los defensas. ¿Cuáles son las acciones principales que ocurren según la situación del partido? Aquí tenemos más datos en relación a género, por ejemplo, hombres y mujeres, en relación a las velocidades y a las distancias que recorren. También tenemos la distancia recorrida a distintos valores de velocidad según posición. Tenemos también, por otro lado, cómo aumenta la distancia a lo largo de los años en la Premier League por temporada. Y podemos ver que a medida que avanzan los años, cada vez se recorre más distancia. Pero no solamente es importante saber que cada vez se recorre más distancia, también nos interesa saber a qué velocidad. Si cada vez se recorre más, pero más lento, no es tan interesante. Y aquí tenemos que también se observa que la distancia a alta velocidad es cada vez mayor en cada posición. O sea, ¿qué nos está demostrando esto? Nos está demostrando que cada vez la intensidad en el fútbol es más alta, por lo tanto la necesidad de entrenar la fuerza también es cada vez más alta. También tenemos la distancia recorrida por sprint, que en todas las posiciones es cada vez mayor. Ya, obviamente en algunos va a ser mayor o menor dependiendo de las acciones que tenga que realizar por posición, pero la tendencia es que en cada posición, a medida que avanzan los años, aumenta la distancia recorrida a alta intensidad, que en este caso es sprint. Número de sprint también por posición y a medida que avanzan los años. O sea, claramente tenemos un indicador que nos muestra que a medida que avanzan los años, el fútbol se convierte en un deporte de más alta intensidad. Por lo tanto, para poder tolerar estas mayores intensidades, el entrenamiento de fuerza tiene que estar, no puede faltar, porque si no, los deportistas se van a lesionar y como se mencionó previamente, el fútbol por sí solo no es suficiente para tolerar estas demandas. Aquí tenemos más valores normativos, que en este caso es del tirón de medio muslo, que para aquellos que quizás no conozcan la evaluación, vamos a mostrar una imagen más adelante. Tenemos más valores normativos de los cuales podemos guiarnos y tener una idea de hasta qué punto tenemos que seguir entrenando a nuestros deportistas. Tenemos otros valores, por ejemplo, para el curl nórdico o fuerza de isquiosurales, ¿ya? ¿Cuáles son los valores que necesitamos alcanzar? Tanto a nivel de élite, a nivel universitario, a nivel escolar.
Y aquí tenemos, por ejemplo, una imagen del tirón de medio muslo, ¿ya? Que esta es una evaluación donde se coloca una barra inamovible y se presiona contra el piso ante una plataforma de fuerza. Aquí para obtener los valores necesitamos sí o sí una plataforma de fuerza. Aquí tenemos otros test, por ejemplo, una evaluación de curl nórdico, ¿ya? Aquí tenemos un squeeze de aductores para ver la fuerza de la musculatura aductor. Aquí tenemos un drop jump, ¿ya? Aquí tenemos un perfil de carga-velocidad, pero al final todo esto son formas de obtener datos y al final determinar cómo utilizar estos datos para tomar decisiones del entrenamiento. Luego nos pasamos al monitoreo. Se mencionó previamente que el monitoreo es fundamental para ver cómo se encuentra nuestro deportista. Y antes de explicarme un poco más, es importante saber que la diferencia entre evaluación y monitoreo es que la evaluación es un momento en específico en donde se toman datos, interrumpiendo tanto el entorno de entrenamiento, preparando el lugar, etcétera, etcétera. Se elabora un lugar donde se toman datos y se invierte tiempo en eso. En cambio, el monitoreo es una toma de datos en el entrenamiento en una normalidad para ver cómo se encuentra el deportista en un momento puntual y no intervenir, sino que tomar decisiones en ese momento. Por ejemplo, utilizando un encoder que mide la velocidad de desplazamiento de la barra, podemos ver, antes de comenzar la sesión de sobrecarga, podemos ver a qué velocidad está moviendo una misma carga que se evaluó la semana pasada a nuestro futbolista y podemos tomar decisiones. Por ejemplo, si vimos que con 50 kilos movió la carga, o sea, perdón, que los 50 kilos los movió a no sé, cerca de 1 metro por segundo y hoy día volvemos a colocar los 50 kilos en el calentamiento para monitorear y los estamos viendo a 0,8 metros por segundo. Vimos que tuvo una caída muy grande, entonces quiere decir que quizás no está recuperado, se tomó mal la evaluación. Entonces, ese tipo de monitoreo nos permite tener ojo. Pero además el monitoreo no es solamente considerar un valor y tomar decisiones. Tenemos que tener en cuenta otros aspectos del monitoreo. El deportista no es solamente un número, el deportista es todo esto, o sea, el atleta se ve afectado tanto por la carga de entrenamiento, que depende del volumen, intensidad, modo, duración, sueño, alimentación, enfermedad de ambiente, etcétera, pero también por la carga que tiene de vida, trabajo, estudio, es un deportista que tiene muchas complicaciones en su vida, etcétera. Todo esto va a influir. Entonces, además de considerar valores numéricos, tanto en una plataforma de fuerza, utilizando diversos instrumentos, también hay que aplicar otros métodos de monitoreo, por ejemplo, las escalas wellness, que se preguntan de manera simple hasta 5 preguntas sobre dolor, estado de ánimo, cómo durmió, cómo se encuentra socialmente, si está bien, está contento, etcétera. Y eso nos permite tener una imagen un poco más amplia de cómo se encuentra el deportista y tomar decisiones a la hora de modificar las sesiones. Y nuevamente volvemos a esto, o sea, tomamos los datos, comparamos a cómo está en un momento, volvemos a evaluar y vemos cómo ha cambiado y volvemos a tomar decisiones. Entonces siempre tiene que estar este ciclo de evaluación, monitoreo para poder tomar decisiones de manera informada y objetiva, no al azar ni porque se nos ocurrió, sino de manera objetiva. Pasando al punto de selección de ejercicios, la selección de ejercicio es fácil y difícil a la vez. Fácil porque existen muchísimos ejercicios que salen en redes sociales y están en todos lados y hay una gran cantidad de ejercicios. Lo difícil es seleccionar el ejercicio correcto para el momento determinado. ¿En base a qué? Objetivos individuales, colectivos, tanto del propio jugador como del equipo. Historial. ¿Qué edad deportiva tiene nuestro deportista? Quizá es un sub 16 que lo pasaron al primer equipo. Entonces, necesita las mismas demandas que un sub 16 que no está subiendo al primer equipo. Eso también nos entra a la duda. ¿Cuál es su experiencia? ¿En qué periodo de la temporada estamos? ¿Estamos en un periodo precompetitivo? ¿Estamos en una pretemporada? ¿Estamos en temporada? ¿Estamos en off-season? También es importante. ¿Cómo se encuentra su relación fitness-fatiga, es decir, su recuperación y su adaptación? ¿Se está recuperando? ¿Está fatigado? Eh, ¿Cómo se encuentra a nivel de lesión? ¿Tiene una mayor predisposición a lesión? ¿Su carga de entrenamiento está alta, está baja? ¿Tiene molestia en ciertos grupos musculares que son más propensos a lesiones en el fútbol? Y por último, ¿cómo es su respuesta al entrenamiento mediante el monitoreo y la evaluación? Entonces, todos estos factores y quizá algún otro más que pueda ocurrirse por ahí son necesarios considerarlo al momento de seleccionar los ejercicios.
Por otro lado, también aparece este concepto de la curva fuerza-velocidad, que es un gráfico en donde se muestra la relación inversa que existe entre fuerza y velocidad. Y en simples palabras es, mientras más fuerza, menos velocidad, ¿ya? Para no ahondar tanto en detalle, porque se podría hablar incluso de este concepto y hacer una presentación por sí sola. Entonces tenemos que el entrenamiento es específico en esta zona, ¿ya? Si trabajamos con altas cargas y por ende a baja velocidad, vamos a mejorar acá, en esta zona. Si entrenamos con otro ejercicio y trabajamos con cargas bajas y una velocidad muy alta, vamos a mejorar en esta zona. Y si entrenamos con cargas medias y velocidad media, mejoramos en esta zona. O también se puede dar este efecto si es que trabajamos de manera completa tanto con cargas altas y cargas bajas. Por lo tanto, las adaptaciones van a ser específicas a donde se entrene, ¿ya? Pasemos al ámbito de los ejercicios. Ya, este es un extracto de un libro de fútbol, donde se habla de preparación física, periodización, etcétera. Y este libro recopiló los ejercicios más comunes utilizados en la competencia de élite. Entonces tenemos que a nivel de pliometría, uno de los ejercicios más comunes son los saltos tipo pogo. Tiro lo pongo. Saltos tipo pogo, por ejemplo, que son estos. Rebotes en el lugar. Un ejemplo. También tenemos saltos largos. Tenemos pounding, que son ejercicios más ligados quizá al mundo del atletismo, pero que también se aplican por su gran potencial de desarrollar la fuerza. Pasando ya al tema de los ejercicios propiamente tal de sobrecarga tradicional, tenemos por ejemplo el peso muerto con barra hexagonal, uno de los más comunes. También tenemos la sentadilla búlgara y variaciones de sentadilla, ya. Esta es la búlgara, estocadas. Tenemos también, por ejemplo, uno de los ejercicios más comunes para trabajar la fuerza excéntrica, curl nórdico, en este caso que se está haciendo con sobrecarga, y uno de los más comúnmente aplicados que es la sentadilla, sentadilla con barra. Además, también tenemos otros de pliometría, salto al cajón, salto múltiple, salto reactivo en el lugar, saltos verticales, saltos horizontales, drop jump, step jump, etcétera. O sea, una gran variedad de ejercicios. Pero al final, los que más se suelen repetir en la literatura, esta otra revisión, donde se entrevistó a 50 entrenadores y preparadores físicos de fútbol, y nuevamente se menciona que el trap bar deadlift o el peso muerto en barra hexagonal es uno de los más comunes, el peso muerto romano y variaciones, la sentadilla. Tenemos también, por ejemplo, el hip thrust, son uno de los más comunes, las estocadas, los patrones de estocada, los ejercicios isométricos, trabajo de aductor, salto unipodales y derivados de la halterofilia son uno de los más comunes. Por otro lado, tenemos que el fútbol es un deporte que requiere de múltiples acciones y muchos cambios de dirección. Entonces, en esta revisión también se propuso que según el tipo de acción o el tipo de cambio de dirección, se pueden seleccionar ejercicios según la frecuencia de la acción. Entonces tenemos que los cambios de dirección, que son entre 60 y 180 grados, son cambios de dirección que tienen mayores necesidades de frenado, por lo tanto una mayor necesidad de fuerza excéntrica, tiempo de contacto y tiempos de contacto más largos. Entonces, ¿qué ocurre? Se recomienda priorizar la zona de alta fuerza de la curva fuerza-velocidad, utilizando ejercicios de alta carga y pliometría con ciclo de estiramiento lento, es decir, más de 250 milisegundos. Entonces, para generar este impacto en la zona, en la curva fuerza-velocidad, para elevarla acá, priorizando la fuerza. Por otro lado, también tenemos que hay cambio de dirección que quizás no tienen una exigencia mayor por el tipo de ángulo, por lo tanto tienen menores necesidades de frenado, tiempo de contacto más bajo, por lo tanto hay un mayor componente concéntrico y de ciclo de estiramiento-acortamiento, y se recomienda priorizar el espectro de velocidad de la curva fuerza-velocidad, utilizando ejercicios balísticos y sea rápido. Por ejemplo, es decir, enfocarse en el desarrollo concéntrico, dinámico y de fuerza reactiva para generar este cambio en la curva fuerza-velocidad. Pero en general, en el fútbol no existe una posición que tenga menos o más cambio de dirección, sino que en verdad se da que los deportistas están sometidos a múltiples cambios de dirección con distintos ángulos, con distintas velocidades de entrada. Entonces, en verdad, las demandas mecánicas y físicas van a ser dependientes del ángulo y tienen que ser considerados al diseñar programa de entrenamiento físico, o sea, especificidad de ángulo, especificidad de tipo de fuerza. Por lo tanto, lo más importante, más que quedarse con este ejercicio, esto, es que hay que trabajar en todo el amplio de la curva fuerza-velocidad.
ya sea con ejercicios de sobrecarga tradicional, con ejercicios balísticos, pliometría, velocidad por sí sola, ejercicio excéntrico, etcétera. O sea, lo ideal es trabajar de manera completa a lo largo de toda la curva de velocidad para tener un deportista más resiliente y de manera amplia. Y aquí existen muchas opciones que incluso, tal como se ha mencionado previamente, podríamos ahondar en cada una de las metodologías y los tipos de entrenamiento y hablar por sí solo por horas, por ejemplo, tanto el entrenamiento isométrico que está muy en boga actualmente. Por último, en el tema del ejercicio, pasando al orden, tenemos que aquí sí el orden de los factores de altera el producto. ¿Cómo se recomienda ordenar los ejercicios? Se acuerda al objetivo y necesidades, según las demandas por posición y las fases de entrenamiento en las que nos encontremos. Puede que a veces un ejercicio aparezca primero o aparezca después, según haya más o menos fatiga, etcétera. Entonces, una propuesta que se diseñó es que se debiesen priorizar los ejercicios de mayor demanda, tanto a nivel neural del sistema nervioso, reclutamiento de unidades motoras y de fuerza al inicio. Entonces, en el caso de esta revisión de Ramírez Campillo, se recomienda aplicar los ejercicios pliométricos al inicio, ¿ya? Luego, en este libro de fuerza y de fútbol, continúan con los ejercicios ya sea derivados de la halterofilia, algún isométrico, algún excéntrico. Luego dar paso a los ejercicios principales, que puede ser una sentadilla, press banca, peso muerto. Pasar a los complementarios ya, porque los complementarios quizás no van a ser los que sean más significativos para mejorar el rendimiento, sino que complementan, como su nombre lo dice, a lo que se está haciendo y algún accesorio por ahí, meter al final ya cuando la fatiga es mayor. Los ejercicios de core se pueden colocar de diferentes maneras, pero por ejemplo tenemos a Horacio Anselmi, un preparador físico bastante conocido argentino, eh, que a él le gusta colocar los ejercicios de zona media al inicio, por la activación que generan, por la predisposición a los otros ejercicios que provoca. Entonces al final las opciones son variadas, esta es solamente una propuesta. Y además, también hay que considerar que a veces no tenemos el tiempo suficiente para llevar a cabo una sesión con mucho ejercicio y la fatiga que se produce es alta, tenemos poco tiempo, se trabaja en cancha y hay que sacar rápido a los deportistas. Entonces, la única forma de poder hacerlo es combinando, por ejemplo, un superset, que es combinar dos o más ejercicios, eh, por ejemplo, un miembro superior con patrón opuesto, empujar o traccionar, un press banca con un remo, miembro superior, inferior, un press banca con una sentadilla búlgara, o incluso también se puede hacer superset con miembro superior, miembro inferior y algunos de zona media. Entonces son estrategias que nos permiten optimizar el tiempo, pero hay que considerar la fatiga. En este caso, tienen que ser músculos con acciones opuestas. No sería muy útil combinar, por ejemplo, un ejercicio de sentadilla y después hacer una búlgara por la fatiga que genera. Y ya se pierde todo el objetivo. Pasando por último a los componentes de la carga de entrenamiento, tenemos volumen, va a depender de la temporada y los objetivos, la intensidad va a depender de la temporada y los objetivos, la fuerza también, y el descanso también, pero en mayor medida del estado físico del deportista, según el ejercicio y según los tipos de movimiento. Puede que se requieran más o menos tiempo de descanso. Estas son recomendaciones generales que se encuentran en la literatura, pero pueden variar dependiendo del contexto. ¿Qué métodos avanzados tenemos en la literatura para llevar a cabo con nuestros deportistas? Por ejemplo, tenemos el uso de clúster, que nos permite disipar la fatiga entre repeticiones y en vez de hacer una serie tradicional de 12 repeticiones, se pueden dividir en grupos de a dos y hacemos poquitas repeticiones, dos repeticiones hasta completar las que necesitamos, pero está observado que la fatiga que se produce en la serie es mucho menor, por lo tanto se obtienen mejores resultados de velocidad, cambios más significativos en la curva fuerza-velocidad y mayor rendimiento en acciones balísticas que un set tradicional. El set tradicional es el típico 10 repeticiones seguidas, etcétera. Otros métodos avanzados, por ejemplo, tenemos los entrenamientos tipo complex, que también se pueden utilizar cuando el tiempo es poco. Tenemos la metodología de contraste, en donde se trabaja con una actividad, una acción de alta intensidad entre el 85% del RM y una acción mucho más ligera para generar ese contraste. Por ejemplo, aquí tenemos una sentadilla del 85% del RM con un salto CMJ. Tenemos otras metodologías ascendentes, descendentes, o contrastes francés, que ha estado muy en boga también, que también son métodos que se pueden aplicar tanto para sujetos avanzados como para optimizar el tiempo.
Cuando no podemos trabajar todos esos ejercicios en una sesión, por ejemplo, podemos trabajar un contraste francés para trabajar a lo largo de toda la curva de velocidad en una sesión de manera rápida. Más métodos, tenemos, bueno, el uso de la halterofilia no es un método como tal, sino que son ejercicios, pero existen varios ejercicios que se pueden utilizar para enfocarse en distintas zonas de la curva fuerza-velocidad y obtener la mejora donde deseamos. Por ejemplo, tenemos el jump stroke, que se enfoca sobre todo en la zona de alta velocidad, o tenemos un mid-type pull, que se enfoca sobre todo en la zona de alta fuerza. Entonces, dependiendo de lo que necesite el deporte, de la fase en la que se encuentre el equipo trabajando, podemos seleccionar uno u otro de estos ejercicios. Otros métodos tenemos también el trabajo, el entrenamiento excéntrico, que tiene muchas aplicaciones. Tenemos el entrenamiento tempo, que es decir, se realiza la fase excéntrica del movimiento con una duración determinada. Tenemos el entrenamiento isoinercial, que tiene también bastante evidencia, el entrenamiento excéntrico acentuado o el entrenamiento pliométrico, y incluso hay una nueva variación, o quizá no es tan nueva, pero también se habla sobre el entrenamiento pliométrico excéntrico acentuado, que también tiene bastante utilidad, y ahí aparece, por ejemplo, el CMJ acentuado que se ha estado viendo últimamente. Otra metodología es el entrenamiento isométrico, entrenamiento que cada vez tiene más evidencia y mucha gran utilidad, porque permite trabajar ángulos específicos que no se pueden trabajar de ninguna otra manera y nos permite reforzar estructuras, sobrecargar, exigir al sistema nervioso. Entonces aquí hay una propuesta de este autor, Mario Artukovic, en donde trabaja distintas metodologías o distintas formas del entrenamiento isométrico, que también daría para hablar una presentación, y hay una página que ya tiene una presentación sobre entrenamiento isométrico. Por último, esta propuesta del libro de Williams sobre metodología de entrenamiento para trabajar la fuerza en deportistas, en futbolistas, que habla que hay un entrenamiento o ejercicios que se asocian más a la tolerancia de esfuerzos, que tiene que ver con lo excéntrico, principalmente la producción de fuerza y la aplicación de fuerza. Y aquí aparecen uno u otros ejercicios con diversa intensidad según la demanda sea alta, moderada o baja. Pasando a la periodización, ya otro ámbito, dejando de lado un poco los ejercicios, tenemos que, de manera general, hay muchos factores que influyen en la selección de ejercicios y en el desarrollo de una sesión de entrenamiento de fuerza. Depende tanto de la experiencia deportiva, el momento de la temporada, cómo se genera el complemento con la sesión de campo, cuáles son las necesidades específicas, cómo son los resultados que se están obteniendo en las evaluaciones, etcétera. Entonces, en un desglose amplio, tenemos que la temporada se puede dividir en off-season, o fuera de temporada, pretemporada, temporada, e incluso también se habla de post-temporada dependiendo de si el equipo clasifica a torneos posteriores o llega a instancias finales una vez que finalice la temporada. Pero en este caso nos vamos a centrar en estos tres principalmente. ¿Qué ocurre en el off-season? Bueno, el off-season no es el momento como aparece acá de descansar y no hacer nada, al contrario, considerando que la pretemporada es bastante corta y la temporada es muy extenuante, llegando hasta 46 semanas competitivas al hilo. El off-season es un periodo donde tenemos que trabajar, ¿ya? Como máximo se puede permitir que el deportista, obviamente que viene saliendo de una temporada extenuante, puede tener un descanso, pero que no sea más allá de las 2 semanas, ¿ya? Nuestro objetivo aquí va a ser desarrollar la fuerza y la capacidad de trabajo, o sea, metodologías más orientadas hacia la hipertrofia y el trabajo de fuerzas con cargas altas, ¿ya? Evitar el desentrenamiento, pero permitiendo descanso. Entonces, por ejemplo, una propuesta, fase de hipertrofia y desarrollo de fuerza. Por si acaso, esta propuesta es de estos autores de acá, ¿ya? La propuesta, fase de hipertrofia de 2 semanas y desarrollo de fuerza para aumentar la capacidad de trabajo, enfocarse en la capacidad de movimiento, por lo tanto trabajando a grandes ángulos de movimiento, el rango de movimiento completo. ¿Cuántas sesiones a la semana se recomiendan? Entre 2 a 4. Todo esto tiene que ir individualizado. De 2 a 6 series, de 2 a 6 reps, 70-75% del RM, ejercicios tradicionales, isométricos, etc. Posteriormente se da a una fase de producción de potencia, ya donde se enfoca en mejorar la tasa de producción de la fuerza y con una distribución de 2 a 4 sesiones por semana, 3 a 5 sets, menos repeticiones, menos sets, e intensidad un poco más baja, con ejercicio balístico, utilizando halterofilia si es que el deportista tiene bagaje en eso, o también se puede aprovechar la instancia para instruirlo en estos movimientos, y pliometría. Pasando a el periodo de pretemporada. Nuestro objetivo es preparar al deportista utilizando lo que se hizo en el off-season, ¿ya?
pero los vamos a preparar para el inicio de la temporada, no para la temporada, porque la temporada dura 46 semanas, entonces es imposible que trabajando 5 semanas el deportista aguante 46 semanas, no, no es posible. Entonces, esto es para el inicio de la temporada y la temporada se continúa trabajando. Entonces, preparamos al deportista, identificamos cuáles son sus necesidades individuales en base a las evaluaciones y tenemos periodos que pueden ir entre 5 o 9 semanas, dependiendo eh, de la competencia, del deporte, o sea, de la liga, del país, etcétera. En caso de que, por ejemplo, hay un futbolista amateur, esto ya obviamente cambia totalmente, porque en el fútbol amateur, al menos aquí en Chile, se suele iniciar en marzo o abril, entonces tenemos todo diciembre, todo enero y todo febrero para desarrollar y ahí ya cambia totalmente el esquema. ¿Cuál es el objetivo de la pretemporada? Trabajar a nivel de la estructura, a nivel del sistema nervioso y potenciar mucho más la musculatura. Buscamos afinar el sistema nervioso, mayor reclutamiento de unidades motoras, mayor frecuencia de descarga, mayor sincronización. O sea, con esto sabemos al tiro que o son ejercicios balísticos o son ejercicios de alta intensidad, con altas cargas. ¿Qué tipo de movimiento? Multiarticulares y múltiples planos, no quedarse con el plano sagital, sentadilla, solamente múltiples planos, trabajar estocada, frontal, lateral, zona media, rotación, etcétera. Máxima velocidad de ejecución, que no necesariamente se observa, sino que depende de la intención que se aplique, máxima intención sería lo mejor, y trabajo a lo largo de toda la curva fuerza-velocidad y utilizando ciclo de estiramiento en cada sesión, aunque es más valioso y eficiente trabajar con las necesidades que se observen en las evaluaciones, la edad del deportista y la experiencia que tenga, es decir, individualizando. Esta es una recomendación general, pero va a ser mucho más efectivo trabajar de manera individualizada, porque si observo en los test que la curva fuerza-velocidad, por ejemplo, el deportista está muy bien en zonas de cargas altas, pero está muy mal en las zonas de cargas bajas. Si sigo trabajando así, claro, voy a poder mantener y modificar toda la curva, pero quizás si doy un periodo de énfasis a la zona de carga baja va a ser más rápido y no se va a perder lo que ya tiene bueno. Entonces, por eso es necesario individualizar. ¿Cuánta frecuencia? Mayor o igual a 2 veces por semana va a depender totalmente de lo que se haga en el campo, ¿ya? Y como aquí ya se está trabajando en cancha, al menos tiene que haber más de 6, igual o 6 horas, más de 6 horas entre lo que se hace en el campo y las sesiones de fuerza para reducir el fenómeno de interferencia, es decir, eh, que se vea mermado las adaptaciones que se puedan obtener en fuerza por la fatiga que se obtiene en la cancha. Siempre va a ser de esa manera. La resistencia afecta las adaptaciones en fuerza, ¿ya? Entonces, por eso, al menos tiene que haber 6 horas de diferencia entre las sesiones de entrenamiento. Ojalá que sean día alterno o una sesión en la mañana y la otra en la tarde. Sería lo ideal, pero no siempre se logra esto. ¿Qué otras consideraciones tenemos? Por ejemplo, recomendaciones de selección de ejercicio, algún ejercicio técnico de potencia, se puede incluir algo de halterofilia, 2 ejercicios principales, pueden ser más o menos dependiendo de las necesidades, 3 a 4 ejercicios accesorios, incluir movilidad y activación. Ojo con esto, que tiene que ser en complemento a lo que se hace en la cancha. Cuando las exigencias son muchas, hay que buscar la mínima dosis efectiva. O sea, si vemos que se está exigiendo bastante al deportista en la cancha, hay que buscar el mínimo trabajo que nos permita las mejores ganancias. Utiliza ejercicios isométricos y excéntricos, sobre todo, ¿no?, para fortalecer las estructuras. Y aquí tenemos más recomendaciones generales de 3 a 5 sets, 4 o 6 repeticiones, mayor o igual al 80 y al 85. Y los tipos de pausa, se pueden utilizar superset, etcétera. Pero también, nuevamente, las intensidades y repeticiones y cualquier otro valor de carga son arbitrarias y hay que individualizarlo, ¿ya? Además, estas son como para los ejercicios principales, estos de acá, sentadilla, peso muerto, ¿ya? Y va a depender de otros factores. También se recomienda emparejar las sesiones según lo que se haga en la cancha, es decir, si tengo un día en la sesión de campo que se van a trabajar, por ejemplo, acciones de alta exigencia como sprint, aceleraciones, cambio de dirección, que demandan de alta manera los cuádriceps y glúteos, se podría trabajar o emparejar con trabajo de esos grupos musculares antes de tener estas sesiones en la cancha y generar un efecto de potenciación, a ir combinando, ¿ya? Pasamos ahora al periodo de temporada y aquí las cosas también vuelven a cambiar. Tenemos que
todo lo que se ha hecho anteriormente no se deja de lado, sino que se continúa con el progreso de las fases anteriores que nos permitieron construir una base para mejorar la resiliencia de los deportistas en el fin de tolerar las demandas de la temporada, porque la temporada puede ser muy larga, ¿ya? Entonces, debido a esta mayor extensión de esta fase, es más difícil obtener mejoras considerables. En cambio, si tuviésemos 12 semanas con pocas competencias, sería otra cosa, pero aquí como se compite una, dos, hasta tres veces por semana, es más difícil obtener mejoras. Entonces, ¿qué hacemos? De acuerdo a esta recomendación, tenemos mejorar o mantener el fitness sin comprometer partidos. Si veo que si le aplico un ejercicio a mi deportista y va a quedar adolorido con DOMS, quizás no es lo mejor porque va a comprometer su rendimiento en los partidos. También es importante saber si los deportistas que tenemos a nuestro cargo son titulares, son reservas con o sin minutos, porque también es distinto, o son no convocados. Cambia. Si tenemos deportistas titulares, mínima dosis efectiva. Si tenemos deportistas, futbolistas que son reserva, hay que aplicar de ciertas ocasiones sesiones compensatorias para suplir ese volumen que no se jugó en los partidos, porque si no, se genera una diferencia muy grande entre cargas y puede haber una mayor predisposición a lesiones. Y por último, aquí hay que ser mucho más flexible que lo que se es en los otros momentos en relación a lo que se haga mediante evaluaciones, datos objetivos y la experiencia de los entrenadores. ¿Qué aspectos son claves? Trabajar los patrones de movimiento principales. Quizá aquí ya no va a haber tanto ejercicio accesorio y tienen que aparecer sobre todo los movimientos principales: sentadilla, patrones de bisagra, empujar, traccionar, saltar y aterrizar, ejercicios unipodales, bipodales, trabajar la RFD sobre todo. Ya no vamos a buscar hipertrofia en esta fase porque si no va a haber mucha fatiga y genera todo lo que no buscamos ese tipo de entrenamiento. ¿Por qué? Porque aquí tiene que haber un estrés reducido y mínima dosis efectiva. Ejemplos de ejercicios principales puede ser una sentadilla, un peso muerto, derivado de la halterofilia, ejercicios balísticos como saltos con cargas, lanzamientos de balones medicinales, etcétera. Puede, dependiendo de la circunstancia, aparecer algún accesorio, como una sentadilla unipodal, una estocada, variaciones, step-ups, pero quizás no van a ser siempre y no va a ser la tónica, va a depender de las circunstancias de la temporada. Los isométricos y excéntricos son una buena alternativa. Por ejemplo, los isométricos para trabajar la analgesia post partido. Tiene evidencia el entrenamiento isométrico que permite reducir la sensación de dolor, ¿ya? Tenemos excéntricos que no necesariamente se van a aplicar siempre porque es riesgoso aplicarlos cerca del partido. Se puede producir alguna molestia y reducir el rendimiento potencial en cancha. Y cuando esto ocurre, es decir, cuando tenemos reducida nuestro calendario competitivo, o sea, tenemos un extenuante calendario competitivo, por ende tenemos una reducida posibilidad de aplicar sesión de entrenamiento de fuerza, la microdosis, es decir, aplicar uno o dos ejercicios en el calentamiento, que puede ser pliometría excéntrico o zona media, para mantener al deportista con cierto volumen. ¿Ya? Sobre todo se utiliza lo excéntrico en el tema de entrenamiento de microdosis, excéntricos, curl nórdico, eh, excéntrico acentuado, etcétera. Y es una buena alternativa tanto para reducir las posibilidades de generar dolor y mantener al deportista con un estímulo importante que es el excéntrico. Ya aquí tenemos ejemplos de ejercicio del off-season, o sea, claro, ejemplos de ejercicio del periodo de off-season. Una metodología es combinar miembro inferior empuje con miembro superior tracciones, etcétera, día enfocado en la producción de velocidad, potencia. Aquí tenemos otro ejemplo de pretemporada, que estos autores dividieron la pretemporada en dos, en una fase general y en otra fase específica, ya o más cerca del inicio de la competición. Entonces, hay varias alternativas de selección de ejercicios. Pasamos a la temporada, que aquí cambia la estructura de cómo organizar la carga y tenemos, esta es la típica estructura que se utiliza, en donde tenemos periodo de adquisición, donde es más alta la exigencia, aquí se observa la mayor carga, esta es la carga de entrenamiento, se observa que en estos 2 días es mayor la exigencia y después se da un periodo de tapering o de reducción de carga para que el día del partido los deportistas lleguen bien. Entonces acá en base a eso podemos colocar una sesión de fuerza alejada en el MD-4, ¿ya? Enfoque en cadena anterior, por ejemplo, cuádriceps, empujes, y en el MD-3 un enfoque en la cadena posterior, isquiosurales, tracción, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos que utilizan como microdosis trabajos de glúteo y musculatura aductor,
movilidad, trabajo de zona media, priming, que es como potenciación prepartido que puede mejorar el rendimiento del partido, etcétera. Son distintas estrategias que se pueden utilizar. ¿Qué aspecto hay que considerar respecto a dónde ubicamos en la semana durante la temporada de las sesiones de fuerza? Que, por ejemplo, en el MD-4, MD significa días antes del partido, o sea, match day, y el 4 el número, cuántos días quedan para el partido. Si lo colocamos en el MD-4, es decir, acá, permite una adecuada recuperación, pero la fatiga podría afectar la sesión de campo, o sea, lo que se haga al día siguiente. Si se coloca en el MD-3, la fatiga acumulada está un poco más cerca del partido. Y también se ha observado que sesiones de fuerza de miembro superior en el MD+1, o sea, un día después del partido, permite la recuperación. Aunque también está el debate de si es tan efectivo esto o quizás no lo es tanto, pero se ha utilizado y en ciertas ocasiones funciona con ciertas consideraciones. Ya acercándonos al cierre de la presentación, algunas consideraciones finales. Eh, Como se mencionó, lo que se presentó ahora es solamente una opción. Hay muchas soluciones para un mismo problema, que es cómo desarrollar la sesión de fuerza en el fútbol. Hay que entender la naturaleza caótica del deporte, o sea, hay multiplicidad de acciones y no solamente porque el deportista sea más fuerte en una sentadilla no se va a lesionar o va a ser mejor. Hay muchas acciones, por lo tanto hay que tener ojo con eso. Hay que tener cuidado también con el calendario competitivo, en qué fase nos encontramos, qué tan congestionado está la temporada y en base a eso tomar decisiones. Educar a los deportistas y entender que en ciertas circunstancias hay diferencias culturales y no necesariamente tienen que saber los beneficios del entrenamiento de fuerza. O sea, hay que conversar, hay que explicar, hay que fundamentar y encontrar las estrategias para convencer o lograr aplicar las sesiones de fuerza y obtener todos los beneficios de ello. Desarrollar confianza tanto entre el equipo de entrenadores, el cuerpo técnico, deportista, etcétera. Una confianza de manera integral en todo el equipo para poder llevar una sesión con éxito, porque al final esto es multidisciplinario y el preparador físico, el DT o quien sea no se va a llevar la gloria solo, sino que es el equipo que está detrás. Por lo tanto, es necesario desarrollar confianza. Y por último, lo que más tiene resultados es lo que sea más efectivo, o sea, lo que es más efectivo es aquello que es más adaptable y simple. Quizás si no manejamos toda esta terminología, toda la forma de trabajar estos ejercicios. Quizás no sabemos qué es, no sé, lo excéntrico acentuado o no tenemos mucho conocimiento de trabajo isométrico. Nos quedamos con lo adaptable, simple y medimos y evaluamos y vemos cómo evoluciona el deportista. Y con eso es más que suficiente. Entonces, ¿qué nos quedamos? Trabajo de pliometría tiene que ir, sí. Hay otras metodologías como el pliométrico con excéntrico acentuado que nos permitirían enfocarnos en esta zona de la curva fuerza-velocidad. La sobrecarga tradicional, que se enfoca principalmente en esta zona de acá, la curva de velocidad, que dependiendo de la carga puede ser o más acá, o más acá, o más acá. Tenemos ejercicio excéntrico e isométrico, en donde lo excéntrico en general se encuentra en esta zona, dependiendo de la metodología. Tenemos excéntricos acentuados, que se pueden exacerbar un poco más. Los isométricos, que nos permite trabajar tanto acá, dependiendo del tipo de isometría que se utilice, si es de sostén o de empuje, si es en rampa o balístico, etcétera. Y también trabajo de zona media es fundamental en el fútbol por la cantidad de acciones como rotaciones, la necesidad de estabilizar el tronco, los cambios de dirección, en las acciones de lucha, etcétera. Con esto damos por finalizada la presentación y muchas gracias a todos por su tiempo. Pueden abrir el micrófono si quieren, comentar. Vamos a dar paso a las preguntas ahora. Comentarios, sugerencias. Hola, Eso es. acá Gonzalo Leighton. Buenísima la Hola, Gonzalo. presentación. Se pasaron muy secos. Todo muy bien resumido y bien claro igual. Igual me queda un poquito de tarea actualizar un poquito más mis conocimientos, pero buenísimo. Y quería Súper. preguntarte un poquito, si me podría explicar mejor, que quedé un poquito de dudas con ese gráfico que mostraron entre, creo que era fuerza y velocidad, como donde deberíamos ir como entrenando, estaba casi al principio. Déjame buscarlo al tiro. Quizá acá. Ese mismo, ahí. Ajá.
claro, como el tema no me quedo mucho la potencia como ahí en cómo lo trabajo, porque si decías como me centro en el tema de la velocidad, ¿cómo Ujú. afectaba eso a la potencia?